Este es el programa de la Facultad de Derecho. Y vamos a tratar de explicarte cómo se ejercen algunos de tus derechos. Comenzamos un nuevo programa de Hablemos de Derechos. Este espacio que, como ya saben, participan estudiantes y docentes de nuestra Facultad de Derecho de la UNE. En este intercambio con la comunidad a través de Canal 13 Max. Hoy hablaremos sobre la niñez y la adolescencia y cuáles son sus derechos. En esta primera parte veremos uno de los derechos fundamentales de las personas que tiene que ver con la identidad. ¿Por qué es importante tener un nombre? ¿Por qué es importante tener una nacionalidad? Y luego, ¿cuál es el alcance del derecho a la privacidad? ¿Qué pasa si nos revisan nuestras pertenencias? Eso y mucho más en esta presentación del programa. ¿Qué diferencias hay entre los derechos de la infancia y los derechos humanos? Los derechos humanos nació allá lejos, en el año 1959, pero después que se llamó también el Tratado de los Derechos del Hombre, fundamentalmente, derechos internacionales del hombre o de la persona humana, como se denomina ahora, y los derechos de la infancia, si bien también apareció allá muy lejos con las leyes de Ginebra, con el tiempo fue ampliándose esos derechos, esos derechos que al principio eran muy pocos lo que tenían los niños, hasta llegar a la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989. Que la República Argentina lo convirtió en una ley nacional en el año 1990, que es la ley 23.849. Estas leyes de la infancia fueron pasando por distintas etapas, hasta considerar al niño actualmente como un niño sujeto de derechos y con las mismas e iguales garantías que una persona adulta. ¿Qué derechos tienen los niños y adolescentes? La Convención de los Derechos del Niño establece que los niños tienen derecho a su propio nombre, a su documento, a su propio idioma, a su nacionalidad, a que se proteja su vida y a que se respete su intimidad, a no sufrir abusos ni humillaciones de ningún tipo, derecho al deporte, a jugar y a disfrutar de un ambiente sano, derecho a que se proteja su honor y su imagen, derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles, a ingresar y a pertenecer en una escuela, a tener la posibilidad de acceder a la salud, y tienen derecho a expresar sus propias ideas, creencias, a tener un culto religioso propio. También tienen derecho a dar su opinión, ya sea en la sociedad, en la familia, en la escuela y como usuario de todos los servicios públicos. Si sos adolescente, podés trabajar, siempre y cuando sea dentro de las limitaciones de la legislación vigente y los convenios internacionales para la erradicación del trabajo infantil. ¿Por qué es importante que los niños y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos? Para su protección, como todas las personas, sabiendo nuestros derechos, los hacemos efectivos, es decir, tenemos la posibilidad de hacer efectivos nuestros derechos. ¿Por qué se considera el juego como un derecho? Es un derecho porque se encuentra regulado en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño. Jugar favorece al desarrollo del niño tanto en un nivel físico como mental, permitiendo que estos se rijan por sus propias reglas y también aprendan a respetarlas. Permite que el niño desarrolle su creatividad, su curiosidad, su imaginación, que pueda jugar, correr, desplazarse de un lugar al otro y sobre todo de disfrutar y llevar a pleno su niñez de la mejor manera posible. ¿Qué derechos se tienen al nacer? Al nacer tenemos derecho de ser inscritos inmediatamente en el registro civil. En el caso de la provincia de Corrientes, por calle San Lorenzo o en cualquier delegación municipal barrial, y en el caso de la provincia del Chaco, por avenida 9 de Julio. No pueden ser separados de los padres contra su voluntad, excepto que se visualicen situaciones de violencia o que pongan en riesgo la vida del niño. Entonces el Estado tiene la obligación de tomar medidas legales en pos de la protección de la vida del menor. ¿Quiénes son responsables de la inscripción del nacimiento del bebé? Los padres, o sea, los progenitores, o la madre o el padre, si tiene ambos, digamos, que lo reconozcan, es responsabilidad de ambos progenitores.
Y es una obligación que tiene esto porque también tiene que ver con el derecho del propio niño o niña a la identidad. ¿Por qué se considera a la intimidad como derecho del niño y del adolescente? Pues es un derecho que tienen todas las personas. El derecho a la intimidad está garantizado en la Constitución Nacional. Cuando nos dice, por ejemplo, que la vía privada, el artículo 19, el ámbito de reserva, y después tenemos también la protección de la correspondencia de las personas, es decir, la Constitución Nacional no distingue entre mayores y menores, habla de las personas en general. Y además tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que también lo que hacen es hacer un énfasis en la protección especial, como un plus de protección para las personas que están en desarrollo. Entonces pone un énfasis específico en la protección de estos derechos a la intimidad y expresamente está en la Convención de los Derechos del Niño la protección al ámbito de privacidad de todo niño. ¿Los padres pueden revisar el celular y las pertenencias del niño o adolescente? Los celulares, los mails, la correspondencia epistolar, los historiales de las computadoras forman parte de esa intimidad de los niños, niñas y adolescentes, pero también el deber que tienen los padres, la responsabilidad sobre los hijos, permite, de acuerdo a su evolución, que los padres puedan, con prudencia, puedan tener acceso, digamos, en la primera infancia, y a medida que los niños van adquiriendo mayor capacidad, es menor la injerencia de los padres, respetando la intimidad de los niños y adolescentes, pero a su vez hay que tener cuidado con ello, porque hoy en día las redes sociales también constituyen a veces un peligro. Entonces, todas estas cuestiones pueden llegar a salvarse a través de una buena comunicación en el entorno familiar, padres, hijos, hermanos, a fin de ser, digamos, de concientizar el peligro que significa a veces caer en las redes de trata o en las redes o en el ciberbullying, grooming, que es la violencia o el acoso a través de las redes. ¿Qué se considera como maltrato infantil? Con respecto al maltrato infantil, podemos dar distintos conceptos, pero teniendo fundamentalmente, como yo te dije antes, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061, que considera al niño como sujeto de derecho y como garantía, estas dos leyes claramente establecen de que ningún niño puede ser sometido a tratamientos violentos, discriminatorios, no pueden ser sometidos a abandono de persona, negligencia, maltrato psicológico, ni tampoco a abuso sexual. Pero para dar una definición de lo que es el maltrato infantil, podemos decir que son todas aquellas acciones que realizan los progenitores o aquellas personas que están al cuidado de los niños y que pueden consistir en acciones o en omisiones por parte de ellos de no cuidar y velar fundamentalmente por la seguridad, por su salud y por su educación. ¿Un adulto puede pegar al niño como castigo? Puede dar castigos, pero los castigos no deben ser físicos. Se puede castigar a un niño poniéndole, por ejemplo, un castigo dentro del hogar de que haga una determinada tarea que no le gusta hacer, por ejemplo, pero no que ese castigo implique o signifique un maltrato de carácter físico, porque nosotros hablamos del maltrato o la violencia física que se ejerce sobre los niños, constantemente estamos viendo en los medios de comunicación cómo son vulnerados los derechos de ese niño y cómo se demuestra ese maltrato físico que realizan los padres, por ejemplo, a través de hematomas, de diversas fracturas, golpes en la cabeza, etcétera, y que siempre los padres cuando le llevan, por ejemplo, a un centro asistencial, a un hospital o a una clínica privada, etcétera, consideran siempre que es un accidente. De acuerdo a los estudios realizados por las distintas personas que se dedican justamente a los derechos de los niños, consideran que el maltrato físico
no es accidental, siempre es intencional, está dentro de la persona, del progenitor o de la persona que le está cuidando, ya sea guardadora o tutor, está esa intención de perjudicar desde el punto de vista físico y psíquico a esta persona. ¿Dónde se puede denunciar el maltrato infantil? Ante cualquier autoridad competente, que puede ser la policía, el juzgado de familia o juzgado acá en Corrientes es el juzgado de menores, en el Chaco son los juzgados de niñez, adolescencia y familia, o ante la Dirección Provincial de Desarrollo Social a través de las direcciones de protección y promoción de derechos del niño. Y después tenemos los teléfonos especiales, así como hay teléfonos para la protección contra la violencia de género, tenemos también para la protección de los maltrato infantil el 102, es el número universal, así como está el 109 o el 911, etcétera. Tenemos un 102, que es un número a nivel nacional que en cada provincia funciona bajo la órbita de los ministerios competentes que las provincias designan para el funcionamiento de esta línea telefónica de asistencia que permite la denuncia anónima. Es decir, no hace falta, o sea, la legitimación para denunciar un maltrato es universal. Toda persona debe hacerlo. Hay funcionarios que están obligados legalmente, como por ejemplo los maestros, los médicos. Si un niño va a un hospital y se detecta un abuso sexual infantil, por ejemplo, entonces los médicos están obligados a poner en conocimiento de esa circunstancia de las autoridades competentes, pero ahí después cualquier otra persona, aunque no sea funcionario o estos sujetos especialmente obligados, cualquier persona puede hacer la denuncia y estas líneas telefónicas facilitan un poco lo que la finalidad que tiene es justamente abrir el acceso. Yo no tengo que trasladarme a una oficina pública ni esperar el lunes que abran a la mañana para hacer la denuncia. ¿Un niño o adolescente puede denunciar maltrato sin la supervisión de un adulto? Nosotros hablamos de violencia intrafamiliar cuando se da dentro del hogar fundamentalmente. Entonces, hay una ley que es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que es la Ley 24.417, a la cual Corrientes se adhirió en el año 96, y la Ley Provincial es la 5019. Estas dos leyes, si bien no definen, porque lo que hizo Corrientes fue adherirse a la ley nacional, si bien no definen lo que es el maltrato infantil, establece perfectamente que se da dentro del hogar, cualquiera sea tipo de, ya sea matrimonio o una unión convivencial, y cualquiera sean las víctimas, cualquier miembro del grupo familiar. Y allí establece quiénes son las personas que pueden denunciar. Y dice que pueden denunciar, cuando se tratan de personas menores de edad, los representantes de los menores, sus tutores o guardadores, o el Ministerio Público. Pero se establece correctamente también, se deduce que el propio niño o adolescente puede recurrir, por ejemplo, a su maestra contándole el hecho, y la maestra tiene la obligación de denunciar, porque ahí ya no hay más no se le da la opción de denunciar, no, tiene el deber de denunciar. O puede ser también ir directamente ante el Ministerio Público o asesor de menores y hacer la denuncia correspondiente, y le deben tomar la denuncia. ¿Qué es el abuso infantil o adolescente? Bueno, el abuso infantil, conocido como, se abrevia siempre ASI, abuso sexual infantil. El ASI es una violación de la integridad sexual de un niño, niña o adolescente. Es decir, cuando se comete un acto que afecta la integridad sexual, que puede ser o no, digamos, con mayor gravedad, además también es un delito penal, además de ser un daño de índole civil y tener protección contra el maltrato infantil en el ámbito civil, tiene protección también en el ámbito penal, porque configura un delito de acuerdo a la tipología que en materia penal está diseñada. ¿Dónde se puede denunciar el abuso infantil? Ante la autoridad policial o ante el juzgado o fiscalía penal competente. Otra forma de denuncia es cuando se dan hechos graves de abuso sexual infantil. Deben acudir sin dudarlo a los hospitales, a los centros de atención a los adolescentes que funcionan en los hospitales pediátricos, en las salas pediátricas, que tienen un protocolo de intervención para resguardar la intimidad, para resguardar las pruebas y para atender los casos de abusos. Son personas muy capacitadas que también dan
urgente intervención a las fiscalías de turno. Los días 13 y 14 de noviembre se van a desarrollar unas jornadas de Derecho Penal Económico en nuestra facultad como parte de las actividades incluidas en un convenio de colaboración que ha firmado la Universidad y la Facultad de Derecho de la UNE. Y en esta oportunidad vamos a tener la presencia de una profesora de esa universidad alemana, que es la doctora Lorena Varela, que ha sido discípula mía aquí en la Facultad de la UNE y que se doctoró en la Universidad Pompeu Fabra en España. En esos días se van a tratar distintos temas que tienen que ver con lo que se denomina el derecho penal económico. Para que se entienda qué quiere decir esto, bueno, hay todo un área de actividad económica regulada por el Estado, donde la infracción a esas normas generan distintos tipos de sanciones, incluso sanciones de tipo penal. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar, entre los temas que vamos a abordar, está, bueno, de qué trata el derecho penal económico, cuál ha sido su evolución. En este ámbito también se plantea la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema que resulta novedoso para el ámbito del derecho penal. Y también se van a tratar temas como responsabilidad por el producto, los montos, los límites de los montos en los delitos de evasión tributaria y además distintos aspectos que hacen al derecho penal económico, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los principios generales que rigen el derecho penal económico. Seguimos hablando de derechos de la niñez y de la adolescencia. Y en esta segunda parte estaremos con el trabajo infantil. ¿Por qué es una actividad ilegal? Además, ¿qué derechos se vulneran de los niños y niñas? Y si observamos que hay trabajo infantil, ¿dónde podemos denunciar? Estaremos también con la educación sexual integral en las escuelas. ¿Por qué los niños, niñas y adolescentes deben acceder a esta formación? Y la reacción que hubo por parte de algunos padres sobre la llamada ESI, esta educación sexual. ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Pueden oponerse o no? ¿Por qué? Esos y otros temas ahora a continuación. ¿El trabajo infantil es legal? El trabajo infantil en Argentina está prohibido. Está prohibido por la ley y el trabajo adolescente está regulado con una protección especial. El trabajo infantil, ¿a qué se entiende por trabajo infantil? Se entiende la explotación de un menor de hasta 14 años, perdón, de hasta 16 años, y a partir de los 16 años se entiende que es trabajo adolescente. ¿Por qué está prohibido el trabajo infantil en Argentina? Ese tipo de explotación está prohibida porque el trabajo infantil provoca daños al menor, provoca daños psicológicos y los pone a daños físicos. ¿Cuáles son los daños físicos? El menor que trabaja está expuesto a accidentes de trabajo, está expuesto a enfermedades profesionales, el menor que trabaja queda alejado de la escuela, el menor que trabaja queda alejado de lo que tendría que ser la rutina de un niño, que es dormir, recrearse, jugar y estudiar. El menor que trabaja pierde todos esos derechos que son consagrados por la Convención de los Derechos del Niño para ser explotado por un tercero o por alguno de sus progenitores. ¿Por qué lo daña físicamente? Por las razones que dijimos, por la exposición a los daños que están expuestos los trabajadores. ¿Y por qué lo daña psicológicamente? Y básicamente porque daña su autoestima. El trabajo infantil, la explotación infantil lacera al menor, porque mientras ese menor ve que mientras otros niños están durmiendo calentitos en sus casas, mientras otros niños están acompañados con sus padres en sus casas o jugando con otros niños, mientras otros niños están recibiendo la educación formal, estos menores están trabajando. Y los condena, al alejarlos de la educación formal, los condena
a permanecer en el círculo vicioso de la pobreza estructural. Es decir, el niño nace pobre, trabaja, no puede educarse, sigue siendo pobre, sus hijos van a ser pobres, sus nietos van a ser pobres y quedan excluidos de todos los beneficios sociales que tiene el Estado argentino y que consagra el Estado de Derecho a partir de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. La prevención es muy compleja. En su momento, Alfredo Palacio, Juan B. Justo, los legisladores socialistas, pensaban que con solo la prohibición legal se iba a erradicar el trabajo infantil en la Argentina. Desafortunadamente estuvieron equivocados, se obtuvieron leyes que prohibían el trabajo infantil, pero como el problema no es solo jurídico, sino cultural, el trabajo infantil se sigue produciendo. Nosotros lo vemos en zonas rurales, lo vemos en zonas urbanas cuando vemos que menores son explotados por sus propios padres o son explotados por terceros, o lo hacen porque no tienen familiares y lo utilizan como estrategia de supervivencia, siendo cartoneros, haciendo malabares frente a los automovilistas. Y hay otra forma de trabajo infantil que es la que se da puerta adentro en el hogar, cuando una mamá o un papá lo condena a un chico o una niña o un niño de 10, 11, 12 años a que cuide a su abuelito, que cuide a su abuelita, que cuide a un familiar discapacitado, y por eso el chico no va a la escuela y queda condenado a realizar ese tipo de tareas domésticas. Necesitamos un cambio cultural. El cambio cultural a problemas de vieja data, las soluciones son más largas. Entonces necesitamos hacer un cambio cultural como lo que estamos haciendo ahora, visualizando el trabajo infantil, desnaturalizándolo. No solo el Estado con la intervención lo puede solucionar, tiene que ser la sociedad en su conjunto. Y así como en su momento se construyó un nunca más frente al genocidio de la década del 70 y se está construyendo ahora un ni una menos, se tiene que construir entre todos un no al trabajo infantil. ¿Dónde se puede denunciar el trabajo infantil? El trabajo infantil la explotación de un menor es un delito. Se puede radicar la denuncia al teléfono del niño, se puede radicar la denuncia en una comisaría, en una fiscalía o a cualquier organismo público, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, Delegación Corrientes. Cualquier organismo público, cualquier funcionario público que toma conocimiento tiene obligación de darle curso para atender el caso que se presenta. ¿Qué derechos tienen los adolescentes? En el Código Civil y Comercial de la Nación están contemplados los derechos que pueden ejercer, entendiendo que las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes, que son los progenitores, los tutores o quienes los tienen bajo su cuidado o responsabilidad. Tienen derecho, de acuerdo a la capacidad progresiva, a ejercer ciertos, digamos, actos y a decidir sobre cuestiones, por ejemplo, médicas, cuestiones referidas a su salud. Y desde los 13 a los 16 años pueden decidir aquellas que no tengan injerencia en su salud y que no le causen peligro. Y en todo caso tienen siempre que estar acompañados acompañar su decisión con la autorización o la anuencia de los progenitores, de los tutores. ¿Un adolescente puede solicitar cambio de género? Sí, un adolescente puede solicitar un cambio de género. Para ello tiene que acudir directamente al registro de estado civil y capacidad de las personas. Puede hacerlo acompañado de sus dos padres si ha sido reconocido por los dos padres o de aquel progenitor que lo haya reconocido, si no es reconocido por el otro padre. También puede no haber coincidencia de los dos padres, entonces otra opción que tendría es ir a la asesoría de niños, niñas y adolescentes o a la defensoría y desde allí tramitar, ya que los asesores tienen, digamos, entre sus funciones la de tramitar las inscripciones de los niños y adolescentes. ¿En qué consiste la educación sexual integral? Bueno, la ley 26.150 es una ley por el cual el Ministerio de Educación ha transversalmente establecido un currículum en todas las materias o en áreas específicas, a modo de que los niños puedan
tener conocimientos no solo en relación a la educación sexual, sino también a sus derechos, a la dignidad como personas, a la defensa de los varones y de las mujeres y a toda eliminación de discriminación y de distinciones. Hay una currícula establecida a partir del Ministerio que debe, digamos, respetarse y hay capacitaciones para los docentes a lo largo de todos estos años y hay cuadernillos de los cuales los docentes no deberían apartarse para enseñar la educación sexual infantil en todas las escuelas y a través de las distintas materias de la currícula. ¿Se debe pedir autorización a los padres para trabajar en ESI? La ley no establece requerir autorización de los padres y es una materia que se viene dando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces se transforma en una cuestión muy polémica. ¿Qué derechos tienen las adolescentes embarazadas? La Ley 2661, Protección Integral, tiene un artículo específico, protección al embarazo, no solamente de la maternidad, sino también de la paternidad. Y dice que va a ser durante el embarazo, el parto y la lactancia. Lo que quiere hacer es garantizar este derecho que también tiene vinculación con el derecho a no ser excluido del sistema educativo por motivos de embarazo, que en nuestra historia no muy lejana hemos conocido casos mediáticos donde hay chicas que han quedado excluidas porque a veces por bullying, a veces por inoperancia de las autoridades educativas, que quedan excluidas del sistema educativo por el solo hecho de estar embarazadas. Entonces hay una protección específica en la ley 2661, que es la ley que a nivel nacional es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, baja lo que es la convención y específicamente hace una protección del sistema educativo respecto a las madres, a las mujeres embarazadas, las niñas y adolescentes embarazadas, pero también protege la paternidad, que eso es una cuestión novedosa, ¿no es cierto? No solamente a la madre, sino al padre también. ¿Los padres adolescentes pueden tomar decisiones sobre sus hijos? Claro que sí, el Código Civil y Comercial de la Nación inclusive ahora tiene una norma específica respecto al ejercicio y la responsabilidad parental de los padres que son madres que son menores de edad. Y obviamente ellos tienen antes, ¿qué pasaba? En el Código Civil derogado, la guarda de los hijos de personas menores la ejercían los abuelos. Porque como los hijos menores estaban bajo la responsabilidad parental, automáticamente quedaban también los hijos de estas personas menores de edad. El Código Civil ahora hace una distinción y permite que esta responsabilidad parental sea ejercida por los progenitores independientemente de la edad que tengan. No obstante ello, obviamente que si hay algún tipo de conflictos puede requerirse del acompañamiento de los abuelos, o sea, de los progenitores, de la progenitora o progenitor menor de edad. ¿Se puede mostrar la imagen de un niño o adolescente cuando se busca y qué se debe hacer cuando aparece? Cuando un niño o un adolescente abandona su domicilio o se extravía, es necesario que se exhiba su imagen en pos de la búsqueda y de que se lo encuentre con más rapidez. La situación cambia cuando la persona ya aparece. Si se sigue difundiendo su imagen en las pantallas, la pone en una situación de exposición innecesaria ante la sociedad y a los medios, donde se pueden vulnerar derechos suyos. Y siempre la imagen tiene que ser exhibida con consentimientos del tutor o del adulto responsable. ¿Los padres pueden definir la religión de sus hijos o es una decisión de los niños? Uno lo educa a los hijos en la cultura que uno tiene, en el lenguaje que uno tiene, en la religión que uno tiene. Es decir, si uno se pone a pensar qué religión tiene uno no puede decir, bueno, yo me levanté un día y elegí mi religión a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. O sea, la comunión se toma creo que a los 10. Un niño es pequeño y ese es un derecho también de la familia, de criarlo bajo la cultura familiar. Y la cultura también está integrada por las creencias religiosas y hay una libertad de pensamiento y culto. La propia convención dice que esto, y la ley 2661 también dice que esto es bajo la responsabilidad y el acompañamiento de los progenitores. Ahora, esto no quita que un niño, cuando vaya creciendo, pueda decidir a los padres, papá, yo quiero ser de otra religión diferente a la que ustedes me dieron, y eso es un derecho entonces, el derecho del niño a elegir una creencia religiosa diferente, como puede el día de mañana elegir una creencia ideológica diferente de los progenitores, ¿no es cierto? Y así llegamos al final de otro programa. Y hoy vimos y difundimos los derechos de la niñez. En la próxima edición estaremos con otra temática.
A propósito, nos interesan sus sugerencias, conocer sus opiniones y para ello está el hashtag del programa allí en pantalla. Es todo por ahora, hasta un próximo encuentro.